El monte Parnaso era un lugar predilecto para Apolo. Aquí se reunía con su lira para acompañar con las melodías las dulces voces de las ninfas alrededor de la fuente de Castalia. Por todo esto, el monte Parnaso es la patria simbólica de los poetas. En este lugar, sobre las laderas del monte Parnasos, donde estaba el ónfalos de Zeus, es también donde Apolo derrotó al monstruo Pitón, que custodiaba el anterior oráculo. Y allí estableció Apolo su propio oráculo para mediar entre los hombres y los dioses y que los hombres pudieran tomar las decisiones correctas. Gracias a relatos tardíos, fundamentalmente de Pausanias, tenemos una descripción de cómo funcionaba el oráculo. El dios se manifestaba a través de las pitonisas. Ellas eran elegidas sin distinción de ningún tipo de estrato social. Lo que se le pedía era de que consagraran su vida y de que vivieran en el templo. El ritual previo que se hacía era bañar a una cabra con leche fría, y si la cabra tiritaba, significaba que el dios estaba predispuesto a hacer los augurios. Una vez que se había sacrificado la cabra en el altar de Apolo, estaba todo dado para que comenzara la procesión de los consultantes, que primero se purificaban en la fuente de Castalia con las aguas sagradas y luego caminaban por la denominada vía sagrada, que era la que precedía a la entrada donde estaba el santuario de Apolo en Delfos. Una vez que los consultantes ingresaban al sector denominado el santuario de Apolo, se encontraban con otro tipo de estructuras arquitectónicas que eran pequeños templos, también erigidos por las diferentes ciudades-estados, denominados tesoros. El que mejor se encuentra en estado de preservación es el tesoro ateniense, que está dentro del sitio arqueológico. Pero en el museo de Delfos están los frisos de tesoros de otras ciudades-estado, donde también están representados con un nivel estético maravilloso y con una gran carga simbólica, figuras míticas como son, por ejemplo, escenas de la titanomaquia, o también otra escena referida a Delfos, muchas veces repetida, que es la disputa entre Heracles y Apolo por el trípode del oráculo de Delfos. Dentro del santuario de Apolo estaba, por supuesto, el ónfalos, que estaba coronando la magnífica columna con las danzantes. Una vez que el consultante llegaba al templo, ingresaba. Esta zona era prohibida si no se tenía con antelación una visita prefijada con la pitonisa, y allí se encontraban con esta imagen mística que seguramente era escalofriante. Sentada en el trípode, allí estaba la pitonisa. Se piensa que la consulta se daba de manera oral. La pitonisa bebía agua de la fuente de Castalia y entraba en trance, en éxtasis. Según algunos autores, incluso bajaba a una grieta donde allí hacía sus augurios. La pitonisa se manifestaba y hablaba en unos sonidos o en un lenguaje que no eran entendidos por el consultante y que de alguna manera eran traducidos por los sacerdotes, de manera oral o también, si no, mediante un registro. Luego se hacían sacrificios particulares del consultante y se brindaba, por supuesto, un tributo. Hay que tener en cuenta que en la época de esplendor de Delfos, este lugar, que era pequeño comparado con otras grandes ciudades, otras grandes polis de Grecia, tenía una riqueza que fue motivo de disputa durante muchísimos años. El resto del templo que vemos actualmente es la restitución que tuvo luego de múltiples accidentes que sufrió este templo, como fue, por ejemplo, un terremoto, incendios y diferentes tipos de invasiones. Los atálidas fueron los que quisieron darle nuevamente esplendor a Delfos. Pero luego, cuando estuvo en manos de los romanos, Nerón
saqueó la ciudad. Fue finalmente Adriano, el emperador más culto que tenemos de la historia imperial, quien le dio por última vez el gran brillo a Delfos y por supuesto que dejó su marca. Hay aquí una de las estatuas más hermosas que podemos encontrar de Antino, el efebo de quien hemos hablado ya anteriormente en Mundos Ausentes, el gran amor de Adriano. En honor a Apolo, en la ciudad de Delfos se daban los Juegos Píticos, que eran una especie de disciplina ritual que se daba en la antigua Grecia, una de las grandes cuatro, junto por supuesto con la más célebre de ellas, que eran las Olimpiadas. Y participaban desde los diferentes rincones de Grecia, en todas las ciudades-estado, y se ponían en suspensión las hostilidades. Los heraldos recorrían los diferentes puntos de la antigua Grecia, anunciando que iban a comenzar los Juegos Píticos, y allí se daba una tregua sagrada. Entre otras disciplinas, lo que se daban eran carreras de cuadrigas. Y se encuentra en el Museo de Arqueología una de las maravillas más grandes de la antigüedad. Una estatua de bronce de tamaño real, que es una de las pocas piezas de este tipo que se preservan de aquella época y que representa un ganador de carrera de caballos de los Juegos Píticos.